En esta oportunidad les vamos a hablar sobre el presupuesto, para qué sirve, la importancia, sobre el presupuesto operativo, sobre el presupuesto financiero. A continuación les vamos a presentar las entrevistas realizadas a los tomadores de decisiones de diferentes organizaciones. Buenas tardes, nos encontramos con el profesor Jean-Paul y le vamos a realizar unas preguntas acerca del presupuesto. Primero, ¿en qué consiste el presupuesto? Bueno, el presupuesto es en cualquiera de los ámbitos en los cuales uno maneja dinero, es la programación del dinero en base a metas y en base a cómo uno quiere gastarlo, cuánto dinero recibe, cuánto va a distribuirlo para ciertos objetivos, cuánto va a reinvertir, es decir, manejar el dinero y los ingresos de la empresa de manera ordenada. ¿En qué consiste el presupuesto operativo? El presupuesto operativo tiene que ver con los gastos operativos, es decir, los gastos de producción y de operación de una empresa. No solamente, o no tiene que ver solamente con el tema del dinero que se recibe en general y que se revuelve en general en todos los aspectos, sino básicamente en la operación. Si la operación es solamente producción, entonces hay gastos que tienen que ver con esa operación. Entonces ese dinero se tiene que programar, se tiene que saber hasta dónde se puede gastar, porque no se puede quedar solamente gastar y luego quedar en rojo para después recién esperar recibir. Tiene que haber un presupuesto de operación para que la operación siga en su proceso. Y por último, ¿en qué consiste el presupuesto financiero? El presupuesto financiero es ya el dinero que se utiliza de acuerdo a los estados financieros de la empresa. Si el estado financiero, supongamos, está en azul, entonces se hace un presupuesto en base a eso para obtener gastos gastos económicos, gastos de situación, gastos de presupuestos aparte de los que se puedan hacer. Si la empresa está en rojo, de repente entonces habría que recortar los presupuestos financieros y ver cómo mejorar eso. Tiene que ver justo con el estado financiero de la empresa en el momento en que se hace. Gracias. Buenas tardes, nos encontramos con el profesor Roberto de la Torre, el cual muy a gusto nos va a brindar una entrevista sobre el presupuesto. Para comenzar esta pequeña entrevista, la primera pregunta es: ¿en qué consiste el presupuesto y cuál es su importancia? Bueno, el presupuesto es un documento que nos permite programar los ingresos y egresos de la organización o de la empresa, de la institución. En el presupuesto tenemos una serie de programaciones de lo que va a corresponder tanto a las ventas, tanto a las compras, tanto a los gastos, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve fundamentalmente para prever. Hay dos tipos de presupuesto: el histórico, que es de lo que ha sucedido y podemos ver ahí la evolución que ha tenido la empresa, y el proyectado, que es el que nos sirve para poder tomar decisiones financieras sobre todo. Ya. La segunda pregunta de esta entrevista es: ¿qué es el presupuesto operativo? El presupuesto operativo se encarga específicamente de medir los ingresos y egresos de la organización en su término de la naturaleza del negocio. Si es una empresa comercial, va a medir sus ingresos y ventas. Si es una empresa productiva, va a medir sus ingresos por los productos, así como los costos por materia prima, insumo, mano de obra y todo lo demás. Si es una empresa de servicios, lo que tiene que ver. Lo que quiere decir que separa, o sea, llega solamente hasta ese nivel de lo que llamamos los ingresos brutos y los egresos brutos operativos. Ya. Para finalizar esta entrevista, la tercera pregunta es: ¿en qué es el presupuesto financiero? El presupuesto financiero parte después de ver los ingresos operativos o egresos operativos e incorpora temas como financiamiento, incorpora tanto el financiamiento que ingresa a la empresa o a la organización como el que sale, o sea, la amortización de las cuotas, como también los financiamientos de capital, ¿no? Que puedan ser también vía bonos, vía aportes o también salidas de ese tipo. Gracias por esta pequeña entrevista. Nos encontramos con el profesor Davy, en cual el día de hoy nos va a brindar una pequeña entrevista sobre lo que es presupuesto.
Profesor, muy buenas noches. La primera pregunta consiste en ¿qué es el presupuesto? El presupuesto es una actividad económica previa a la elaboración de un proyecto, estimar los costos, los gastos que se va a incurrir para tener en cuenta al momento de desarrollar un proyecto. Y con respecto al presupuesto operativo, El presupuesto operativo son justamente las actividades que nos van a permitir a nosotros saber anticipadamente qué gastos vamos a tener en un periodo de tiempo. entiendo, y acerca, ¿qué nos podría comentar del presupuesto financiero en este caso? Al presupuesto financiero yo le entiendo que son básicamente los ratios financieros que pueda tener el proyecto para hacer los cálculos de captación de dinero durante el proyecto o para ver cómo estamos en cuanto al financiamiento y si se está cumpliendo el presupuesto inicial que se había planificado, ¿no? Después de haber visto lo que son las entrevistas, vamos a pasar a lo que son las conclusiones y las recomendaciones, para lo cual vamos a empezar con Ángela. Como primera conclusión tenemos que el presupuesto es un plan de recursos materiales, humanos y monetarios que así como también de las actividades que van a realizar las empresas en un futuro ya definido. También es la integración de las diferentes áreas para lograr los objetivos ya planeados por la organización. Además, procura una tranquilidad para los dirigentes, ya que ya no van a tener sorpresas inesperadas. Como segunda conclusión es sobre el presupuesto operativo. El presupuesto operativo es muy importante ya que nos ayuda a ver, es un documento que nos ayuda a ver los gastos e ingresos de una empresa en un determinado tiempo. Esto quiere decir que nos hace prever dinero para poder contrarrestar si hay alguna dificultad en el transcurso de las operaciones y no tener que recurrir a la parte financiera. Aparte de ello, el presupuesto operativo nos ayuda a ver tanto los ingresos de ventas como los gastos que se va a hacer en las diferentes áreas. Por eso es una herramienta muy importante. Vamos a pasar a lo que es, en este caso, el presupuesto financiero. El presupuesto financiero sí está relacionado a todo lo que son los recursos de la empresa, valga la redundancia, recursos financieros. Esto se puede obtener de dos maneras, de una forma interna y también de una forma externa. De una forma interna está relacionada con todo lo que son los presupuestos de la empresa, el capital que ésta posee, y lo que son externos tiene relacionado lo que son las inversiones, como por ejemplo las inversiones en todo lo que vendrían a ser los activos. Ahora vamos a seguir con las recomendaciones. Primero, se recomienda que las empresas realicen los presupuestos, ya que es una herramienta muy importante, tanto de control como de planeación financiera. Y que también se puede comparar los presupuestos, que solamente es un plan, con lo que realmente ocurre en la realidad y detectar problemas que de repente estén causando que no se logren los objetivos y aplicarlos ahí. Como segunda recomendación es sobre el presupuesto operativo. Se recomienda que toda empresa mediana, grande o pequeña empresa que realiza sus operaciones debe realizar estos presupuestos. De manera más eficiente debe realizar el presupuesto operativo, ya que va a medir las ventas del próximo año, el presupuesto de mano de obra, el presupuesto de CIF, el presupuesto de costo de venta y costo de producción. Esto ayudará a prever de que esta empresa guarde dinero para el buen funcionamiento de la empresa, ya que sea con eficacia y excelencia, para que así en el transcurso de este periodo no tenga problemas de dinero y ya haya previsto el dinero que se va a utilizar en todo el periodo. Bueno, para finalizar, la última recomendación es que las empresas realicen este presupuesto financiero para poder estandarizar sus procesos, como por ejemplo en qué invertir, sea interno o de forma externa, y también analizar todo lo que son tus estados financieros. Bueno, eso sería todo por esta parte de nuestro trabajo de presupuesto. Nos vemos la próxima semana. Chao.